Sí, Sí, profe, sí. Perfecto. ¿Y me ven? Porque yo Sí, no lo... profe. Buenas tardes, se escucha y se ve Sí, bien. profe, se la ve bien. Ok, bueno. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Con frío. Con frío. Sí, es verdad, hace frío, pero bueno, también tarda un poco en venir el frío, así que Pero tampoco. es lo normal, que todo el verano hace calor, en invierno hace frío. Sí, por Pero eso. de algo hay que quejarse. Yo viví toda mi infancia y adolescencia en San Martín de los Andes, así que en realidad como que me gusta este clima. Así que bueno. Chicos, les quiero hacer varias preguntas en realidad del cronograma para chequear una cosa. El jueves pasado, no, el jueves pasado, la semana pasada tendría que haber visto con la doctora Muchar y con el doctor Guri efectos. ¿Vieron efectos entre las dos clases? sí. Dudoso. Faltaba la cuarta sección. La cuarta sección de efectos faltaba. Sí. A ver, esperen, quiero ver. ¿Llegaron a ver seña, por ejemplo? No, ¿No vieron seña? creo que no. Es como dijo la compañera, hicimos hasta la tercera sección. Quedó pendiente la cuarta. A ver, espérenme un segundo. Quiero. Ahí está. No me avisaron nada. No, la cuarta sección es obligación de saneamiento. Eso lo ven hoy. Vimos hasta el artículo 1030. Ok, no vieron. Claro, después, quedó sección Claro, tercera, más fácil, suspensión de sí. cumplimiento y fuerza mayor. Y Llegamos, después ahí me sección ponen hasta cuarta. la tutela preventiva, o sea que vieron hasta el 1032. Por lo que me esperen que admito a alguien. Admití. Está bien, o sea, hoy deberían ver obligación de saneamiento, pero no entiendo por qué no vieron. Bueno, está bien, falta seña. Ahora voy a ver dónde lo incorporamos. Y la otra clase, la que ¿vieron prueba y forma o vieron solo prueba? Chicos. De forma lo que había dicho es que era una forma de facilitar la prueba, valga la redundancia, ¿no? Pero nada más. Ok, Sí, después pasamos a prueba. ok. Bueno. Esperen que me estoy anotando para ver esto cómo hacemos. Todo lo que sería forma, los 3 artículos, van, 4, entonces van, ¿no? O sea, los tenemos en cuenta. Sí, Pues yo no sí, los marqué, ok. sí, pero o sea, sí van, pero además yo me voy a encargar de que ustedes eso o tengan un resumen o tengan algo porque lo tienen que ver. De todas maneras, Dale, gracias. está muy ligado a la prueba, o sea, es real eso, pero me interesaría que vean esos 3 artículos en particular, pero sí van. Pero la idea es que ustedes todo lo que vayan a rendir lo hayan visto, mencionado, o por lo menos si algo sucedió se le haya enviado un resumen al respecto, ¿sí? O sea, no que sea algo que... Obviamente que no, o sea, si en cada tema hay varios artículos, si hay alguno que no se dio, ese entra, pero acá estamos hablando de un tema en particular que no lo vieran. Por eso quiero que de alguna manera ustedes lo tengan. Y también me interesa que vean seña, que debería haber estado, pero veo que no. Acá el tema es que les explico qué es lo que sucedió. El año pasado nosotros veníamos de la cátedra de Leiva Fernández y pasamos a la de Borda porque Leiva dejó la cátedra, ¿sí? Por ende, veníamos de un programa, de un cronograma, de hecho de otro manual, y ahora estamos todo en otro, ¿sí? Y hay que encauzarlo bajo esa línea.
Entonces, seña antes se daba después de obligación de enseñamiento, lo que era efectos particulares se daba de otra manera, entonces por eso es que este año estamos con un programa distinto al que nosotros veníamos trabajando. Entonces es que por esto les hago estas preguntas y por esto es que además sucede que quizás seña que lo deberían haber visto la semana pasada no lo vieron, entonces vamos a hacer para que lo vean en alguna clase. ¿Sí? Pero no se preocupen. Seña, en realidad, si ustedes tienen el programa, está, pero quiero que lo vean, más allá de que esté, y es un tema importante. Y forma lo mismo, no es que sean temas muy complejos, pero sí me parece que son temas importantes para que vean, por lo cual se pueden acomodar. Bueno, listo. Además, por otro lado, ¿recibieron todas las notas de los parcialitos? Sí, o sea, Sí, la profe. nota conceptual. Sí. Sí, la nota conceptual. Sí. Bueno, si alguien tiene algún tema con eso, me quiere mandar un mail, bueno, nada, me lo manda por mail y yo se lo contesto, ¿sí? Bueno, listo. Avanzamos, ¿les parece? ¿Seguimos con el cronograma? Sí, profe, no recuerdo. ¿Cuándo es el próximo parcialito? Ya te digo que tengo justo acá, el 1 de junio. El 1 de junio. Y Es después, junio. Y el qué bien. 22 de junio tienen el examen, ¿sí? Bien. Quiero hacer una pequeña, no sé si aclaración, porque no sé todavía qué es lo que vamos a hacer. Estamos viendo con el parcial cómo lo vamos a tomar. ¿Por qué? Porque yo vi en el múltiple choice anterior que hubo ahí un temita de pasarse algunas preguntas, quedó un micrófono abierto. Obviamente todos me escucharon que la verdad que la situación no me gustó mucho. Y la realidad, chicos, es que yo entiendo que hoy, primero ustedes tienen un grupo de WhatsApp distinto al que nosotros no estamos, que comparten y que tranquilamente podrían preguntarse en el momento del examen. Segundo, que además tenemos todas las aplicaciones de inteligencia artificial habidas y por haber, a las cuales le pueden preguntar y le va, de hecho, a hacer el examen. El año pasado nos pasó que se usaron, que nos dimos cuenta porque además las respuestas estaban mal hechas, estaban mal, pero estaban muy mal groseramente y estaban iguales. Entonces era obvio que le había preguntado y además se habían como copiado. Porque, ¿qué es lo que sucede? En el apuro, hoy quizás entiendo que para el chat debe ser más fácil contestar o para otras aplicaciones, pero en el apuro no prontean bien. Entonces preguntaron directamente a la pregunta de examen y les dio una respuesta que nada que ver. Y además que la virtualidad entiendo que colabora, ¿sí? O hace que sea más tentador poder consultar otras fuentes. Entonces es por esto que estamos viendo de qué manera se puede tomar el parcial tratando, porque antes era la virtualidad, pero ahora además tenemos las aplicaciones, o sea, es como, cada cosa es un... Yo entiendo que igual, digo, ustedes están estudiando esta carrera es porque la quieren estudiar, es porque se quieren recibir de esto, entonces más o menos, digo, no es el colegio, es la carrera, digo, de esto se supone que van a vivir. Copiarse es como que no, ya a esta altura no da, pero entiendo que también la situación, la vorágine laboral, si trabajan, estudiar 20 materias y qué sé yo, hace que en algún lado quieran y puedan zafar. Entonces la idea es ver cómo podemos tratar de solucionar esto, porque para que también, chicos, sea como, digo, tiene que ser también bueno para ustedes, porque si ustedes se reciben una materia copiándose, y más de esta de contratos, digo, ¿qué hacen el día de mañana cuando salen a laburar? O sea, ojo, igual, digo, yo soy muy... yo creo 100% que uno termina la carrera, pero lo que vale es lo que aprende uno trabajando, porque es imposible que uno se acuerde de todo lo que estudió. Pero bueno, tampoco... Entonces, bueno, nada, les hago esa aclaración porque todavía no se terminó de definir, porque obviamente requiere que para que el parcial se tome de determinada manera, se requieren de más profesores y no que esté yo sola, porque justo coincide con que sí, el parcial voy a estar yo.
Entonces, bueno, nada, les quería hacer ese comentario para que sepan, como ir un poco también advirtiéndoles que estamos viendo de qué manera este año tomar el parcial, ¿sí? Bueno, hecho mi descargo, voy a avanzar, salvo que alguien me quiera decir algo, pero si no, avanzamos con el tema. ¿Está bien? Bueno, hoy tenían para ver obligación de saneamiento. ¿Se acuerdan cuando arrancamos con la materia? Lo tengo por acá mi machete, que habíamos visto los elementos. ¿Se acuerdan qué elementos habíamos visto? No en particular, sino cómo los habíamos dividido en esenciales y... Chicos, un poco de ayuda. Sí. ¿Y accidentales? Natural, pero está dividido en tres secciones, ¿no, profe? ¿Cómo? Como que está dividido en tres, creo. Esenciales, Naturales y accidentales. Ah, ahí está, naturales. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los elementos naturales, que eran los elementos que eran, o sea, que eran ¿qué? Inherentes al Que surgen contrato? del contrato. Exactamente. Bueno, hoy vamos a ver lo que se llama obligación de saneamiento. La obligación de saneamiento es un elemento natural de los contratos onerosos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto que sea? ¿Se acuerdan qué quería decir esto que sea natural? Que por más de que yo no lo estipulara, ¿sí? Existía Lo de garantía de evicción, que había Exacto. dado el ejemplo. Sí, garantía de evicción son dos. La obligación de saneamiento se va a dividir, es como el genérico y se va a dividir en dos especies, que es garantía de evicción y vicios, y garantía por vicios ocultos o redivitorios. ¿Sí? Redivitorios es red, H y vitorios. Aviso por las dudas, ¿sí? Tenemos un H ahí en el medio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta obligación de saneamiento es como, digamos, en líneas generales, vamos a ver en líneas generales, después vamos a ver en particular, es una garantía que tienen todos los contratos onerosos. Existe per se, o sea, no la tengo que estipular. Después veremos, sí, ahora más adelante, si yo puedo hacer algunas modificaciones, si puedo suprimirla y demás, pero si las partes nada dicen, la obligación de saneamiento existe por sí misma, ¿sí? Habíamos dicho que tenemos la garantía de evicción. La garantía de evicción lo que apunta es a garantizar la existencia y legitimidad del derecho que se transmite, ¿sí? Supongamos, vendemos un departamento, bueno, que la persona que transmite, ¿sí? Tiene legitimidad y tiene el derecho para transmitir, ¿sí? Que no hay un embargo, que no hay, no sé, algún fraude, que no hay una sucesión y no, que no había que hacer una sucesión y no correspondió. Distintos ejemplos, ¿sí? A eso se refiere con la existencia y legitimidad del derecho. Y los vicios ocultos, ¿sí? Como bien lo indica, va a ser, que también después lo vamos a ver en particular, es que haya algún defecto en el bien que se transmite, ¿sí? Bueno, en el código anterior, esto estaba como más en cada contrato en particular, ¿sí? O sea, cada contrato en particular, compraventa, donación, mandato, etcétera, iban a ver una parte que decía sobre garantía de evicción y vicios ocultos. En el código nuevo lo que se hizo es dedicarle un capítulo exclusivo a saneamiento y después en particular cada contrato tendrá su aclaración al respecto. Entonces, por las dudas, por el tema de los artículos del código 1033, ustedes recuerden que jueves se vieron hasta 1032, bueno, acá seguimos con el 1033. Entonces, en principio, vamos a hablar de quiénes están obligados por esta garantía. Mientras voy a buscar, porque yo he hecho un cuadrito de esto, pero vaya a saber uno dónde está. Después lo voy a encontrar y se los demás. En primer lugar, vamos a tener a los obligados al transmitente del bien, por supuesto, ¿sí? Quien transmite el bien a título oneroso. Acá voy a hacer una aclaración por las dudas. Estamos hablando de contratos onerosos, ¿sí? Por ende, ¿a cuáles estamos dejando afuera? Beatitas. Exactamente. Entonces, el tema de dejarlo afuera es porque entiende que si hay determinada gratuidad, como que no da a tener una garantía, pero bueno, en algunos casos se puede establecer. Sin embargo, yo acá lo que les estoy diciendo es que uno de los obligados al saneamiento es el transmitente de bienes a título oneroso,
pero incluimos en esta opción también en los casos que haya donaciones con cargo o donaciones remuneratorias. Ustedes hasta acá tienen que saber donaciones con cargo y remuneratorias. Cuando estemos en la segunda parte, vamos a saber de qué se tratan estas donaciones con cargo o remuneratorias. Ejemplo supongamos que, yo creo que ya lo di acá el ejemplo, pero lo voy a repetir, es mi abuela me dona un departamento, olvidémonos de la parte sucesoria, pero supongamos, me dona un departamento siempre y cuando yo termine la carrera de abogacía. ¿Sí? Entonces, ella me transmite un bien con el cargo de que yo tengo que cumplir. ¿Cuál es el cargo que tengo que cumplir? Bueno, terminar la carrera de abogacía, recibirme, que me den el título y listo, chau. Entonces, ese tipo de donaciones con cargos remuneratorias también están dentro de esta opción de la obligación de saneamiento. ¿Sí? Si es una donación gratuita, lisa y llanamente, no, salvo que lo estipulen las partes, pero después lo vamos más adelante. Pero en principio, sí, como regla, primero obligado con esto van a ser el transmitente de bienes a título oneroso. Por supuesto, ¿a quiénes vamos a incluir acá también? A sus sucesores, ¿sí? En caso de que así lo haya. Entonces, lo que tiene que haber respecto a esto que les aclaré de las donaciones es que tiene que haber algún componente de onerosidad en ese contrato. Y eso daría como consecuencia que exista la obligación de saneamiento. ¿Sí? Hasta ahora venimos bien. ¿Entienden más o menos qué es la obligación de saneamiento? Es una garantía, básicamente. Ahora vamos a ver dentro de qué, pero es una garantía. Después, tenemos otra opción, es quien ha dividido bienes con otros. Se puede dar, por ejemplo, que un bien tenga varios cotitulares, que haya un condominio y demás, y decidan hacer una separación de esos bienes. Bueno, en ese caso, sí, existe también la obligación de saneamiento por parte de los otros cotitulares. Siempre que obviamente la división sea en partes iguales, ¿no? Y no que haya equidad en esa división. Y por último, acá también vamos a ver una excepción respecto de los contratos gratuitos. Por última opción tenemos a los antecesores de quienes se encuentran comprendidos en los supuestos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que Sonia le vende a Sabrina un bien, ¿sí? Le vende un departamento. Y Sabrina, voy con los nombres que veo en las pantallas, se lo dona a Carolina, ¿sí? Si hay algún problema, ya sea un tema de evicción o un tema de vicio oculto, ¿sí? En el bien previo a que Sabrina se lo donara a Carolina, Carolina podría reclamar la obligación de saneamiento a Sonia. ¿Por qué? Porque Sonia le vendió a Sabrina, ¿sí? Ahí el contrato fue oneroso, por más de que a Sabrina después se lo haya donado a Carolina. Obviamente que va a haber un tema después, cuando esto se judicialice, respecto de probar que ya la legitimidad se puede, si hay una turbación en el derecho, que es la parte de la legitimidad del derecho, se puede probar, pero si hay un tema de vicio oculto, defecto de la cosa, es un poco más difícil, pero bueno, habrá que probar que eso existía a la época en que Sonia le vendió a Sabrina el inmueble. ¿Sí? ¿Quedó clara esta opción de a quién reclama Carolina? Sería como al actor originario, al que generó el contrato. Claro, lo que pasa es que puede haber muchos más para atrás, ¿sí? Pero sí, vamos a ir vamos a hacerlo en este caso en 3, pero podría haber más antecesores para atrás, ¿sí? O sea, Sonia, a vos el inmueble te lo podría haber vendido Soledad también, ¿entendés? Entonces, podría ir... En este caso se iría ¿a Soledad? Con Soledad. O sea, se actuarían en contra de Soledad. Claro, sí. El tema es poder probar si estaba con Soledad o con vos, el tema, ¿sí? Si supongamos que es un vicio oculto, digamos que es un defecto de la cosa, hay que poder probar en qué parte, digamos, de la cadena de adquisición ese vicio surgió. La legitimidad de derecho es más fácil, porque, a ver, es más fácil de probar porque tiene que ver por lo general, con causas judiciales y todas cuestiones que están inscritas en algún lado, digo, un embargo, una sucesión por el estilo, es más fácil detectar la fecha, ¿sí?
Pero sí. Bien, entonces, vamos a ir... Me quedé trabada con él. Entonces, en este caso, esas van a ser las 3 opciones en las cuales están obligados, ¿sí?, sobre esta garantía. Después vamos a ver plazos, cuánto tiempo y demás, porque no es para siempre. No hay problema, Magali. Ahora, ¿por qué importante? ¿Por qué es que Carolina tiene la acción? Ojo, esto no se lo confundan, no es una acción, no es que Carolina tiene acción contra Sonia o contra quien le haya vendido a Sonia por una cuestión subrogatoria, digamos, no es que Carolina está tomando las acciones de otra persona, que es la acción subrogatoria, sino que lo que pasa es que cada vez que uno transmite un bien, transmite todos los derechos de ese bien. Entonces, Carolina, al adquirir el bien, ya sea por una donación, también adquirió todos los derechos sobre ese bien, incluido el de reclamar, ¿sí?, por la obligación de saneamiento a quien lo haya vendido o enajenado en su momento, ¿sí? Es por eso, o sea, lo que al transmitir también se transmiten los derechos. Entonces, lo que tiene Carolina con Sonia o con Soledad o con quien haya estado en la cadena de manera onerosa es una acción particular, ¿sí? No es una... Esa cadena, disculpe, profe, de manera onerosa, ¿cuántas personas pueden intervenir? ¿Hay un límite? No hay límite. No hay límite, ojo, ver tema prescripción y caducidad, pero lo vamos a ver más adelante, porque eso tiene que ver en realidad desde el momento en el que se toma conocimiento de que hay, ya sea una turbación de derecho o un vicio oculto, ¿sí? Entonces, no hay un tema de límite, solo hay un tema de plazos, dependiendo del tiempo en el que yo tome conocimiento. Bueno, ahora, como yo les dije antes, esto es un elemento natural. Sin embargo, ¿qué podemos hacer con esta cláusula, que es la obligación de saneamiento? Podemos aumentarla, disminuirla o suprimirla. ¿Sí? O sea, la cláusula. Digamos, si yo ya sé que la cláusula existe, yo hago un contrato de compraventa de un inmueble y no estipulo nada, ya sé que la cláusula existe. Ahora, las partes podrían tranquilamente hacer alguna modificación sobre eso. Primer ejemplo es aumentarla de tiempo, ¿sí? Vamos a ver más adelante que hay distintos plazos. Aumentarla de tiempo, aumentarla en cuanto a las cuestiones que puedan ser defectos o vicios ocultos, ¿sí? En principio el vicio oculto siempre tiene que ser un vicio importante. Entre sus características, bueno, yo podría eventualmente determinar qué es importante o no. Ahí no pasa nada. Si la aumentamos no pasa nada porque en definitiva es un derecho que aumenta del adquirente, con lo cual está todo bien. El tema es si la suprimimos... Ay, perdón chicos, pero me empezó a picar la garganta. El tema es si la suprimimos o la disminuimos, ¿sí? En ese caso, esa cláusula tiene que estar muy bien redactada. ¿Por qué? Porque ante cualquier inconveniente, la interpretación de esa cláusula, interpretación la van a ver el lunes que viene, interpretación de los contratos. La interpretación de esa cláusula es restrictiva. Van a ver el lunes que viene que la interpretación restrictiva es uno de los tipos de interpretación que tiene, por supuesto, el sistema judicial. ¿Qué quiere decir que sea restrictiva? Que se tiene que estar a la literalidad de los términos de la cláusula, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ante la duda, si la cláusula al juez le genera algún tipo de... porque es el juez el que hace la interpretación, ¿eh? Si al juez le genera algún tipo de duda, la cláusula, cómo está redactada, directamente la puede tener por no convenida. ¿Pero qué no tengo por no convenido? La disminución o la supresión de esa cláusula, ¿sí? No que no exista la obligación de saneamiento. ¿Está bien? Sino que la modificación que yo hice sobre esa garantía eventualmente se tenga por no convenida. Obviamente esto lo tiene que establecer el juez, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de discutir alguna cuestión del tema del contrato, obviamente como estamos discutiendo esto, el contrato se está ejecutando, ¿sí? O sea, supongamos que estamos hablando de una compraventa de un inmueble,
la compraventa ya se hizo, ya la parte tiene la plata, la otra parte ya viene el departamento y evidentemente ahí surgió algún inconveniente. Yo ahí le aviso a la otra parte, nos ponemos a discutir, no nos ponemos de acuerdo y entonces yo voy a tener que hacer valer ese contrato que yo firmé, lo voy a tener que hacer valer en la justicia y es la justicia y es el juez en realidad quien determinará si esa cláusula que yo redacté está bien redactada o no, ¿sí? Y será él el que interpretará si corresponde o no corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la regla es que ante suprimir la cláusula o no, o disminuirla, ¿sí? La interpretación es restrictiva. Carolina, ¿me ibas a decir algo? Sí, profe, por ejemplo, en el ejemplo que dio recién del inmueble que primero se compra y después se dona, ahí en la donación, en el contrato de donación, ¿tendría que existir esta cláusula? No. Para que yo no pueda, ¿cómo sería? A ver. No, pero ahí voy a hacer una aclaración que venía después y la voy a hacer ahora. Nosotros sabemos que en el contrato oneroso la cláusula, o sea, la cláusula o la obligación de saneamiento existe per se, ¿sí? O sea, no la tengo que estipular. Ahora, respecto de tu consulta, ¿sí? Vos, Carolina, recibiste de Sabrina la donación del inmueble. Vos a Sabrina no le podés reclamar nada, ¿sí? En principio. A Sonia sí le podés reclamar. Y eso no es que vos lo estipulás en el contrato de donación de Sabrina, sino que en realidad te lo dice el Código Civil y Comercial, ¿sí? Eso está determinado por el Código, por la ley. O sea, vos tenés ese derecho porque la ley te lo da. Ahora, eventualmente, ¿sí? Y esto es una aclaración que voy a hacer más adelante, pero se las hago ahora aprovechando la pregunta de Carolina, vos podrías establecer con Sabrina que pese a que el contrato es gratuito, ¿sí? Podrías poner una cláusula de obligación de saneamiento, ¿sí? Donde Sabrina tomaría la responsabilidad por la obligación de saneamiento. Se puede hacer, pero esa cláusula tiene que estar redactada en el caso del contrato gratuito, como es la donación, ¿sí? ¿Contesté tu pregunta y además se entendió la aclaración? Sí, se entendió. No me quedaba claro cómo podía ser en ese caso. Gracias. De nada. Bueno, entonces, quedamos que pueden aumentarla, pueden disminuirla, pueden suprimirla. Y la interpretación restrictiva, eso también, ya se los dije. Y que vamos a ver también en qué casos, independientemente de la interpretación, se tienen por no convenidas, ¿sí? Este es del artículo 1038, por las dudas. Para que... ¿Qué es? Puede suceder que además, independientemente de que tenemos un artículo que habla de la interpretación restrictiva, puede ser que la supresión o la disminución de la responsabilidad se puede por no tener convenida en estos casos, independientemente de que existan otros por la interpretación, ¿sí? Pero va a ser en los siguientes casos. Primero, si el enajenante, o sea, quien transmite ese derecho, ese bien, ¿sí? Conoció o debió conocer el peligro, ya sea de evicción o del vicio oculto, ¿sí? En ese caso no podemos tener por no convenida, o sea, digo, en ese caso tenemos que tener por no convenida la cláusula que suprime, porque la persona está sabiendo que está vendiendo algo que puede tener un defecto. La segunda opción es si el enajenante, ¿sí? Actúa profesionalmente en la actividad en la que está realizando esta operación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Supongamos, vamos con el mecánico. Supongamos que un taller mecánico vende un auto usado, ¿sí? A otra persona. Se supone que el taller mecánico que se dedica a arreglar autos y que conoce respecto de esto, tiene que tener clarísimo el funcionamiento del vehículo y si hay algún tipo de defecto y si escuchó un sonidito, tiene que saber perfectamente por qué es. ¿Sí? No estamos hablando de una persona que ignora respecto de lo que está vendiendo, ¿sí? Digamos que ignora el funcionamiento y demás. Entonces, se refiere a esto. Ahora, esta opción del artículo les va a dar la excepción, salvo que el adquirente sea tan profesional en el tema como lo es el enajenante, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si el adquirente que va a
a adquirir el auto es otro mecánico o es ingeniero mecánico y conoce perfectamente el funcionamiento del vehículo, tiene que haber conocido el defecto. ¿Sí? Al momento, obviamente, de cuando uno va a verlo, va a probarlo, va a funcionar, ¿sí? O sea, me refiero a esas cuestiones, ¿sí? Lo mismo puede pasar, supongamos, entre construcciones o entre arquitectos en la venta de un inmueble, supongamos, ¿sí? O estoy pensando en otro ejemplo, pero no sé, por ejemplo, en el campo, cuando se venden los caballos, que sobre todo los caballos que se utilizan para carreras, ¿sí? Digamos, la persona que está vendiendo y la persona que está adquiriendo, por lo general, en esas operaciones, se supone que tienen conocimiento pleno de, digamos, del animal y de cómo tiene que ser y demás, ¿sí? Para mí igual es hilar muy fino, pero bueno, porque también hay que probarlo, digo que el problema de esto es que puede igual, no sé, no haberse dado cuenta el mecánico, el arquitecto, lo que sea, puede haber pasado. El tema es que lo va a tener que probar, ¿sí? Que no lo conoció, que no lo pudo ver, o que era algo que era demasiado oculto, o lo que sea. Pero bueno. Y el otro caso en el que se tienen por no convenidas cualquier tipo de estas cláusulas es en los contratos de adhesión y de consumo. Cuando vean contrato de consumo más adelante y sobre todo veamos el tema de las cláusulas abusivas y demás, se van a encontrar con que esta podría ser tranquilamente una cláusula abusiva, ¿sí? Supongamos que yo voy a Fravia, compro un producto, no sucede, pero no importa, lo voy a poner como porque es la cadena de consumo, y me ponen que no se hacen cargo o que el producto no tiene garantía o que no se hacen cargo en caso de que esté roto o lo que sea, ¿sí? De que haya sido usado, lo que sea. Bueno, no, esa cláusula se tiene por no convenida. Y en contrato de consumo quiere decir que es una cláusula abusiva, además, ¿sí? Bien, ¿hasta acá vamos bien? Bueno. Sí. Seguimos. Hablando sobre esta obligación, ¿hasta dónde tiene responsabilidad? Esto quiere decir qué es lo que el transmitente o el enajenante, en caso de que exista, de que se tenga que hacer cargo, ¿hasta dónde es que tiene que responder? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la responsabilidad por saneamiento? En principio, el acreedor, digamos, o el adquirente lo que va a reclamar es el saneamiento, ya sea del título, esto es, hacer todos los trámites que tengas que hacer para que este título que vos me estás dando sobre este bien o este derecho, lo que sea totalmente perfecto, ¿sí? O si estamos hablando de un vicio oculto, que me lo arregles, me lo soluciones o lo que sea, ¿sí? En principio eso. En el caso de... el segundo caso, perdón, es reclamar un bien equivalente, siempre que el bien sea fungible, ¿sí? Ese departamento que vos me estás vendiendo tiene, no sé, problemas de cañería, tiene problemas de humedad o lo que sea, bueno, dame un departamento igual en el mismo edificio. Supongamos que estamos hablando de un edificio que se está construyendo de pozos y demás. Bueno, dame el departamento de al lado, supongamos, siempre, obviamente siempre en la medida que se pueda y siempre que en la medida que el adquirente además lo acepte. Estamos comprando un auto, bueno, el auto supongamos que era nuevo, bueno, no, dame otro igual. Pasa mucho en consumo, que a veces, no sé, compran una batidora, estaba defectuosa, piden una igual, que se la devuelvan. Bueno, esa es otra opción de responder. Y la otra opción que puede suceder, la última, es directamente declarar resuelto el contrato, ¿sí? Supongamos que estamos hablando de un contrato de alquiler, de una locación, y de repente el departamento que Rodrigo alquiló tiene algunas cuestiones, ¿sí? Que hacen que no se pueda vivir, ya sea una humedad que no se arregla, una grieta, bueno, no sé, el defecto que tenga, que puede ser que no. Entonces, directamente Rodrigo podría tener derecho a resolver ese contrato, porque no es algo que le vayan a dar otro departamento para que se mude de alquiler, pero bueno, si eso no sucede, directamente puede resolver el contrato y por supuesto que Rodrigo no correrá con ninguna multa por resolverlo, ¿sí? Y después veremos si tiene derecho o no a los daños y perjuicios, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Voy a aprender. Sí, profe. Va, yo ya no veo.
Bien. Ahora, a todo lo que les dije recién, hay que ver si podemos o no incluirle los daños y perjuicios, ¿sí? Los daños y perjuicios vendrían a ser, digamos, un extra porque todo este problema le puede haber ocasionado al adquirente distintas cuestiones, ya sea de pérdida de plata, el tiempo que se tomó para resolverlo y demás. Bueno, entonces, ¿en qué situaciones los daños y perjuicios corresponderían? ¿Sí? El artículo 1040 les va a decir, si excepto en qué situaciones no correspondería a daños y perjuicios. ¿Esto qué quiere decir? Los daños y perjuicios siempre se pueden pedir, ¿sí? Ahora, chicos, ahora vamos a ver las excepciones. Pero además de eso, de las excepciones que vamos a ver ahora, que les dice puntualmente el código, los daños y perjuicios hay que probarlos. Siempre. Si yo sufrí daño moral porque al comprar el departamento tenía determinado efecto, bueno, no me pude mudar y bla, 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 yo eso lo tengo que poder probar, ¿sí? Ante el juez. ¿Cómo pruebo el daño moral? La mejor manera, testigos. Entonces, todo lo que yo vaya a reclamar eventualmente en una demanda por esto, tiene que poder ser probado. Cada rubro, cada cosa la tengo que poder probar. Hay algunas que por supuesto se presumen, ¿sí? Hay determinados gastos que uno los puede presumir, obvio, pero en principio tengo que tener la mayor cantidad de prueba posible, ¿sí? Entonces, el acreedor de la obligación de saneamiento tiene derecho a reclamo a daños y perjuicios, salvo estas excepciones que son que el adquirente conozca o pudo conocer el peligro de la evicción o vicios, ¿sí? Si la persona al momento de ver el inmueble o al momento de ver el vehículo vio que había algún tipo de defecto, no tendría derecho a los daños y perjuicios si igual avanzó. Podría tener igual derecho porque dijo, bueno, está bien, te lo compro igual y vemos qué pasa, si falla o no falla, no sé, si el vehículo funciona o no funciona, pero no tendría derecho a los daños y perjuicios, ¿sí? Obvio, igual, si yo soy el enajenante o el que transmite, yo eso lo dejo por escrito, que la persona conoció el defecto, tuvo conocimiento. Si no lo dejo por escrito, es mi palabra contra la de él y anda a reclamar. Después, la otra opción es si el enajenante no conoció ni pudo conocer. Esto quiere decir que si el defecto, supongamos, la humedad apareció, pero quien vende, transmite o enajena, supongamos, no tenía conocimiento, y la realidad es que reclamarles los daños y perjuicios cuando no existió por una intencionalidad de parte de quien vende, y no corresponde. Por eso tiene sentido. O sea, yo le voy a reclamar el arreglo o lo que tenga que, o como quiera subsanar eso, pero no voy además a agregarle los daños y perjuicios. O no podría, o el juez no se lo debería dar. Después, si la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente, sí es un poco muy parecida a la primera, o sea, yo sé, conozco que puede tener algún riesgo de más, e igual así avanzo. Y ojo que esta cláusula tampoco puede existir cuando estamos hablando en consumo o en contratos de adhesión, ¿sí? Esta opción que les di recién. Y la última opción es si la adquisición resulta de subasta judicial. Vieron que muchas veces se dan con, no sé, con propiedades de inmuebles que no tienen herederos y no tienen nadie, y entonces pasan a manos del Estado y el Estado las subasta, ¿sí? Las vende en remate judicial. ¿Vieron, escucharon alguna vez eso? Sí, yo incluso me compré un auto así en una subasta judicial. Mira, bueno, en ese caso, supongamos que el auto tenía, obviamente eso se compra a un precio distinto al que uno lo compraría quizás en el mercado. Vanina, si no por las dudas, corregime, pero debería ser así. Entonces, en ese caso, digamos, no hay como una responsabilidad de saneamiento. Y ahí en realidad habría que ir contra el Estado y ya es un poco más complicado el tema. ¿Sí? Vanina, bueno, calculo que no te pasó nada al respecto, pero... No, a mí no me sucedió nada, pero generalmente cuando publican, es una página que se publica el bien, puede ser un bien mueble y demás,
Y en los autos generalmente especifican, por ejemplo, si el auto no se prende o si el motor, o si está fundido, como que lo especifican y hay un martillero que bueno, que está en ese Otro. bien específico, digamos. Claro, claro. Bien, bueno, ahí eso sería, digamos, es lo que es, digamos, lo ideal para eventualmente algún tipo de reclamo. Bien, ¿qué pasa? Siguiendo, hasta acá venimos bien, todo bien, cualquier cosa me frenan. ¿Qué pasa si tenemos varios, digamos, si los bienes conforman todo un bien conjunto? No sé, supongamos venta de un juego de vajilla, ¿sí? Y una de las tazas vino cascada. Bueno, digamos, convengamos que el juego de vajillas es un bien indivisible, ¿sí? Porque todo hace al conjunto, entonces eventualmente se cambiará el juego entero. Ahora, si el bien se puede dividir, se hará responsable por la parte que está dañada, digamos, o que hay algún inconveniente sobre esa y se hará ese cambio, ¿sí? Pero si es indivisible, no, tiene que ser el cambio total, ¿sí? Y después, si tenemos varios, supongamos que la venta del bien, la parte que vende son varios titulares, son varias personas, bueno, por supuesto, la responsabilidad va a recaer sobre todos, respondiendo obviamente en proporción de que le corresponda, ¿no? Supongamos que son herederos y una parte, no sé, está heredando el 50 y la otra está, y después tenemos otros que son 25-25, bueno, cada uno se hará cargo, ¿sí? De acuerdo a la proporción que le toca sobre ese bien que transmitió, ¿sí? Pregunta, ¿tendré que demandar a todos, hacer mención en todos, o ya menciona a uno, después va la coparticipación a los demás? No sé. No, vos demandá a todos. Listo. Lo mismo, por ejemplo, supongamos que estamos en consumo, ¿no? Y en realidad el bien que vos adquiriste tenía algún defecto. Siempre esto, o sea, siempre ustedes la demanda o el reclamo la dirigen a todos los que participan en la cadena, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo de consumo que se llama solidaridad. O sea, son todos responsables solidariamente. Entonces, si vos le compraste un vehículo, supongamos, marca Volkswagen, a, no sé, concesionaria Rusonielo, y además lo pagaste a través de un plan de ahorro con determinada financiera y después vos tuviste algún tipo de problema, vos el reclamo se lo haces a todos, a la financiera, a Volkswagen, a la concesionaria, ¿sí? Digamos, a todos los que intervinieron en esa cadena. ¿Está ok? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir ahora específicamente a vicios ocultos, ¿sí? Todo lo que vimos recién de parte general aplica para los dos tipos de garantía, con lo cual algunas cosas las voy a saltear porque ya las vimos y en algunas me voy a detener, ¿sí? Entonces, ¿qué es un vicio reditorio? ¿Sí? O un vicio oculto, digamos. Son defectos que hacen a la cosa impropia para su destino, ya sea por razones estructurales o funcionales, o que disminuyen su utilidad, que de haberlos conocido el adquirente, ¿sí? No hubiese adquirido ese bien, o la contraprestación hubiese sido significativamente menor, es decir, hubiese pagado menos. Entonces, ¿cuáles son las tres características que tiene que tener el vicio? Ser oculto, por supuesto, ser importante. Lo de importante para mí es relativo, porque para uno puede ser importante y para otro no, pero bueno, en definitiva después veremos qué será importante para el juez. Y por supuesto existir al momento de la adquisición. Un defecto que aparece después no corresponde, salvo que eventualmente ese defecto tenga que ver con otro que tenga de base. ¿Sí? Supongamos que me aparece una humedad por un caño roto. La humedad no estaba al momento de adquirir el bien, ¿sí? Pero el caño sí estaba roto, y bueno. Entonces,
Respecto de estos, digamos, de vicios ocultos o redditorios o defectos, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Pueden. Acá de nuevo el código les da la posibilidad de ampliarlo, ¿sí? Dice, les va a decir que las partes pueden estipular ciertos defectos específicos que pueden surgir, ¿sí? Entonces acá podemos llegar a tener una ampliación. Y después, paren que se lo quiero leer, ¿dónde está? 1052, estamos por las dudas. Les va a decir que se considera que un defecto a ciertos efectos específicos si el enajenante garantiza la inexistencia total, o sea, yo lo que te estoy transmitiendo, lo que te estoy vendiendo, la cosa que te estoy dando no tiene absolutamente ningún defecto y está perfecto, ya sea porque por lo general vieron que siempre determinados productos tienen que cumplir con determinada normativa, entonces ya sea de calidad, entonces el transmitente o el enajenante cumplió con todo eso y en ese caso podemos decir que está, digamos, asegurando la inexistencia. En ese caso igual se considera, ¿qué me está preguntando? Gabriela. Sí, profe, hay algo que yo no comprendo en cuanto a estos Sí. vicios ocultos, porque, por Sí. ejemplo, si vos compras una casa que tiene vicios ocultos, por ejemplo, un caño roto, y primero le reclamás al que te la vendió, no iniciás juicio de una, ¿no? No, Y primero, y ahora primero vamos a te ver. dicen, bueno, por eso es el precio, o por ejemplo, cuando compras un auto y te dicen, bueno, ¿por qué no lo viniste a ver con un mecánico? Pero ¿cómo se podría reclamar? Porque el vendedor también te podría decir, bueno, por eso la vendí a tal precio, estaba más barata, pero bueno, Claro, el tema es ahí que, hubo mala fe. obvio, primero eso. Segundo, la realidad es que no te puede venir a decir que te la vendió a un precio distinto por eso. En tal caso te lo hubiese dicho cuando te dijo el precio. Te va a decir, mirá, te lo estoy vendiendo a este precio porque la casa tiene, no sé, tiene esta determinada grieta o tiene, no sé, una humedad o lo que sea. También, ojo, estamos hablando de algo que haga impropia el vivir. O por supuesto que una gran humedad hace impropia una vivienda. Pero a lo que voy es que si esa persona te lo está vendiendo más barato porque tenía eso, te lo tendría que haber aclarado. Digo, después vos elegís si igual lo querés comprar o no a ese precio. ¿Se entiende? Pero no te lo puede decir después. Porque además, si te lo dice después, está asumiendo que el vicio existía al momento de la venta. ¿Sí? Con lo Sí, cual es puede peor. ser también de la venta o de un contrato de alquiler. Como Por un ejemplo, contrato de alquiler, claro. en el contrato que yo había firmado de alquiler hay muchas grietas que generan humedad, pero las Sí. grietas son por fuera de la casa, no algo que me pueda hacer cargo yo. Cuando le reclamo al propietario me dice, nosotros sabemos que tiene problemas estructurales, si querés rescindir el contrato lo entendemos, pero no se hacen cargo de la situación. Claramente yo como inquilina no quiero rescindir el contrato porque es un lío, y bueno, y sigo viviendo de esa forma y haciéndome cargo de ciertas cosas, pero los propietarios no cumplen. Ahí habría un vicio. Sí, ahí sí, y además hay un reconocimiento Sí, claro, pero de bueno, hay que ver, por viste, parte. es como el gris. Sí, sí. Lo que pasa que también, obviamente, a ver, yo es lo que siempre les digo, yo les cuento la teoría, pero todo esto después, a ver, lo ideal sería, ¿qué sería Disney en esto? Que vos digas, que la gente se te haga cargo, que se solucione el problema y listo, chao. Pero no pasa eso en la mayoría de los casos. Si pasara eso, chicos, en la mayoría de los casos, no estaríamos estudiándolo. Digo, no necesitaríamos de abogados. Si la gente se arreglaría también, la realidad es que estamos estudiando esto porque en la mayoría de los casos no sucede y ¿qué pasa? Que todo esto termina judicializado. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que uno piensa judicializarlo, litigar por algo, Claro. por esto, es como terminás gastando más quizás en abogados, decís, bueno, me lo sigo bancando y bueno, sigo... Porque también la gente juega con eso. Lamentablemente que de la otra parte juegan con eso. Es como cuando en su momento, ahora no, pero cuando estaban, por ejemplo, no sé, los contratos de alquileres en dólares y no se podían en dólares, entonces uno podía hacer, digamos, uno como locatario podía hacer todo el reclamo y demás, pero capaz que haciendo el reclamo y todo, y qué sé yo, terminaba perdiendo más plata que lo que ya, a ver,
Obvio, sí. Después en la práctica hay un montón de cosas que no se terminan haciendo reclamando. O sea, me pasa a mí como abogada que hay cosas que las podría tranquilamente reclamar y no lo hago, porque sé todo el desgaste, ya sea emocional y de plata, que me llevaría a hacer eso, que poniéndolo en la balanza digo, bueno, listo, no lo hago. O sea, digo, mido muy bien, ojo, re casa de herrero, cuchillo de palo, ¿eh? Así como existo yo, hay abogados que no, que hacen reclamo por absolutamente todo y es recontraválido. Pero sí, por supuesto, en ese caso, Gabriela, o sea, digamos, a ver, los dueños se tienen que hacer cargo de todo, pero también los dueños están jugando con que vos no vas a hacer todo ese reclamo que tenés que hacer. Claro, era lo que no entendía, porque como decía ustedes, Disney, si todo fuera tan correcto, que uno reclama, el otro accede, pero bueno, no se da así, por eso existen estas leyes que, bueno, hacen que uno baje línea para que el juez decida, pero hasta que llegas a esa instancia es un dolor de cabeza. Obvio, ni hablar, ni hablar. Así que estábamos, ¿en qué me quedé? Si el enajenante, bueno, esto garantiza la inexistencia de efectos que estábamos hablando, que por las normas y demás cumple con todas, digamos, las cuestiones de calidad del producto, pero aún así tiene alguna cuestión. Y esto de que les hablaba también, si el que interviene en la fabricación o la comercialización de la cosa otorga garantías especiales, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos recién, sobre todo en el tema de consumo, todos los que intervenían en la cadena? Supongamos que uno compra por internet, no sé, compra un lavarropas, yo voy a tener la garantía de la marca, ¿sí? En sí, vieron que a veces si ustedes lo compran a través de Frávega les da determinada cantidad de días para que ustedes puedan devolver el producto, ¿sí? También puede pasar que tengamos la garantía de quien me transporta el producto, ¿sí? Puede surgir que en esa operación tengamos otro tipo de garantías además asumidas. Bueno. Profe, disculpe, ¿qué artículo estaba leyendo? Me perdí. 1052. Gracias. Y lo que estaba diciendo es el inciso C. Ahora, así como tenemos la ampliación, vamos a tener las exclusiones. Y acá es un poco lo que les hablaba antes en la parte general, ¿sí? La responsabilidad por defectos ocultos no comprende aquellos defectos del bien que el adquirente, acá ayudando a la Gabriela, conoció o debió conocer mediante un examen adecuado a las circunstancias del caso del momento. Gabriela no va a ir a alquilar un departamento y va a llevar un arquitecto para ver si las grietas, no las grietas, ¿sí? Ahora, podría suceder que si Gabriela hubiese alquilado, supongamos que el defecto, la uso a Gabriela porque dio el ejemplo, pero supongamos que tiene unas cuestiones de humedad que eran totalmente visibles, pero Gabriela alquiló por internet y no lo fue a ver, y bueno, ahí es medio complicado poder hacer valer determinada responsabilidad. Y después, por supuesto, los defectos del bien, como hablábamos antes, que no existían al momento de adquirirlo, ¿sí? Ojo que acá, acá el tema que vamos a tener, que se los aclara de hecho el mismo artículo, es la prueba, que acá le corresponde a quien adquiere, ¿sí? Excepto que quien transmite actúe profesionalmente, ¿sí? No sé, supongamos que se están comprando, un dentista compra el asiento, vieron toda esa máquina que es donde uno va y se sienta para que le arreglen la boca, bueno, se supone que la persona que está vendiendo el bien tiene pleno conocimiento de eso, profesionalidad, y se supone también que la que está adquiriendo debería más o menos saber, salvo algunas cuestiones técnicas. Tema caducidad y plazo. El tema es así. Una vez que ustedes, supongamos, Sonia compra una casa y toma conocimiento, supongamos a los 2 meses, de que hay, no sé, una tremenda grieta o un caño roto o alguna cuestión que hace impropio que pueda vivir ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Sonia? Sonia tiene que denunciar la existencia de ese defecto. ¿En qué plazo? Desde que toma conocimiento,
tiene 60 días de corridos, antes de que me preguntes si son hábiles, 60 días, ¿sí? Para denunciar ese bien, ese defecto. ¿Cómo lo denunciamos? Hace años atrás yo les diría la carta documento, hoy se los voy a seguir diciendo igual, pero a lo que voy es que hay quien me ha preguntado respecto de si yo lo hago, no sé, supongamos que Gabriela le manda WhatsApp al dueño. Gabriela, por las dudas te digo, todo lo que reclames, hacelo vía mail, vía WhatsApp, por lo menos. Todo, o sea, que quede por escrito. No, ya desistí, la verdad que... La realidad es que el código les va a decir que ustedes hagan la comunicación de manera fehaciente. Hoy sabemos que la manera más fehaciente es mandar una carta documento, ¿sí? Pero lo cierto es que si yo también mando mail o mando WhatsApp, hoy sabemos que es también un medio de comunicación. Después, si es fehaciente o no, es medio... Hay jueces que se lo van a tomar y hay jueces que no se lo van a tomar, ¿sí? Pero bueno, yo les voy a decir siempre que por seguridad manden directamente la carta documento. Y tienen 60 días y una vez de esos 60 días, ustedes tienen un año, supongamos que Prospera. Claro, no, supongamos que el dueño no me respondió, no me ayudó, no me solucionó nada y demás. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que tengo habilitado? La demanda judicial. No. ¿Qué me ibas a decir, Sonia? Todo vale. No, está bien el proceso, iniciar un proceso. Claro, exactamente. Yo ahí ya tengo la demanda. Sí. Esos mails, viste, que uno envía y si Sí. no se responden, ¿también se pueden usar como prueba que la otra persona no te está respondiendo lo que estás reclamando? Por más que no se pase a lo legal, digamos, todavía. Sí, porque en ese caso el silencio y te da no es que te da la razón, pero el silencio, una cosa voy a hacer. Primero, vieron que hoy cuando celebran los contratos de alquiler, no sé, Gabriela, si es tu caso, pero ustedes ponen además los correos electrónicos, con lo cual mandar el correo electrónico si fue denunciado en el contrato de alquiler que se celebró es totalmente válido, ¿sí? Eso por un lado, hago esa aclaración. En segundo lugar, el tema de no contestar, en definitiva, también te da derecho a vos a que inicies la demanda porque la otra persona no está contestando, no está asumiendo. Después veremos si está reconociendo o no, ¿sí? Pero si vos mandás mail y no tuviste respuesta, vos tenés habilitada totalmente la vía para poder iniciar la demanda, ¿sí? Obviamente yo, ¿qué haría si esto me lo viene a consultar? Bueno, me fijaría qué tipo de contrato es, de qué, digamos, valoración pecuniaria, o sea, de cuánta plata estamos hablando, para ver si yo te digo, Estefanía, no, mira, lo que te conviene en realidad es que mandes, yo sé que vos mandaste los mails, pero te diría que mandes la carta documento, ¿sí? Ahora, si tu caso fuese el de Gabriela, que vos celebraste un contrato de alquiler, denunciaste los correos electrónicos, y yo te voy a decir, no, ya está, vos ya mandaste el correo electrónico, está denunciado, listo, vos tenés la vía habilitada para iniciar la demanda, ¿sí? ¿Quedó claro, Stephanie? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, de ahí ustedes, una vez tienen 60 días, en eso tienen 60 días para denunciar, y desde que denuncian, si no tuvieron ninguna respuesta o no hubo una respuesta que solucionara el tema, tienen un año para iniciar la demanda, ¿sí? De ese plazo. Recuerden que si estamos dentro del ámbito nacional, dentro de la ciudad de Buenos Aires, vamos a tener que pasar probablemente por la mediación, entonces el inicio de la mediación va a interrumpir también el plazo y después voy a tener habilitada la vía judicial. Ahora, vamos a... Esta garantía de obligación de saneamiento, ¿la tengo para siempre? No, chicos. O sea, yo vendí una casa, ¿me tengo que estar preocupando toda la vida de la casa que vendí? No. En el caso de los inmuebles, la garantía es por 3 años, ¿sí? Y en el caso de los muebles es por 6 meses, ¿sí? 6 meses. Profe, una consulta.
Sí, Estos artículos, ¿cuáles serían? 1055. Dale. Tengo 6, en el caso de los muebles tengo 6 meses. ¿Desde qué? Desde que se recibió la cosa o desde que la puse en funcionamiento. Ojo con eso. ¿Qué quiere decir? Que yo igual ahora voy a tratar de encontrar el cuadrito porque tenía hecho un cuadrito. Yo dentro, supongamos, es la venta de un inmueble y hay algún tipo de defecto que yo tengo que reclamar. O sea, dentro de los 3 años, en cualquier momento que yo encuentre el defecto, supongamos que es 2 años, 11 meses y 29 días, ¿sí? Yo el día 30 de ahí yo tomé conocimiento, tengo 60 días para para mandar la carta documento. Yo igual que les voy a recomendar que la manden ese mismo día, ¿sí? Porque, salvo que ya sea hora de noche, pero porque van a estar, si no, muy jugados para ver el tema de si estamos o no en plazo. Entonces, ustedes dentro de los muebles tienen 3 años, o sea, la responsabilidad existe por 3 años. Dentro de ese plazo, en cualquier momento que ustedes tomen conocimiento, tienen 60 días para denunciarlo, ¿sí? Y si no tienen ningún tipo de solución, tienen 1 año para iniciar la demanda. Pasado el año, prescribió. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, o sea que después de 2 meses, al tercer mes, le inicias la demanda, básicamente. Sí. O sea, no esperar al Y año. no esperen, no jueguen con eso. Porque además, supongamos que si es un vicio oculto bastante importante que puede ir aumentando o que puede ser para ser peor. O sea, que esa espera no sea después contraproducente para ustedes, ¿sí? Pero la realidad, porque entiendo que lo vas a querer resolver lo antes posible. Así que sí, además no se olviden que van a tener la mediación, que la mediación por supuesto les va a interrumpir el plazo de prescripción, pero tampoco jueguen tanto con esos tiempos, por las dudas. Bueno, hasta acá. Todo bien, profe. Bien, profe, una consulta Sí. o una opinión o lo que sería. ¿No conviene con respecto al domicilio electrónico o a un WhatsApp directamente mandar la carta de documento dentro de los plazos, que es lo más certero? Sí, obvio. Siempre les voy a decir que manden el cargo de momento, pero bueno, a veces, qué sé yo, a veces la Sí, gente pero se si no quiere tenés, porque la carta de documento va a una dirección física. Si vos no Sí. tenés, por ejemplo, no sé, los dueños te venden una casa, los dueños se mudan a España, ¿dónde manda la carta de documento? Igual vos al momento en que vos firmás la escritura, en la escritura va a aparecer el domicilio. ¿No? Si ellos se mudaron a España y me pusieron un domicilio en Argentina, quedan notificados. Después quedarán rebeldes y después, bueno, está bien. Hay que ver a quién le cobrás, ¿no? Porque si se te fueron afuera y no dejaron nada adentro es un problema. Y si te pusieron un domicilio afuera, tener que notificar afuera es por exhorto, además. O sea, puedes estar años hasta por notificar. Vuelvo, ahí entramos en la parte de que la teoría es divina, la práctica se puede recontra complicar. Y entonces el dueño va a estar jugando con que no, estoy viviendo en España hasta que Gabriela me haga el reclamo y qué sé yo, y llegue, chao. O sea, eso lo habló con una abogada, la abogada dijo, no, acá tranquilo, relájate que no va a pasar nada, ¿entendés? Y aparte hay que tener plata, ¿no? Claro, salvo que, sí, además, pero salvo que sepas que el dueño acá tiene propiedades. Entonces, bueno, ahí sí te digo, no importa, Gabriela, hacelo igual, porque en definitiva, después de última, vos le ejecutás lo que tenga acá. Pero si tenés que hacer un reclamo de una persona que se fue afuera, ahí es un problema. Es difícil. Bueno. Estoy pensando a ver qué me quedó. Estamos bien. Bueno, voy a ver entonces. El tema de seña, que me importa que lo vean. Y el tema de forma, que también me importa que lo vean. Sí, bueno.
está bien, esto son temas cortos igual, pero bueno, vamos a ver dónde los pongo, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá llegué. ¿Estamos de acuerdo? Me dejan el presente y nos vemos en 2 lunes. Y bueno, yo ahora después veo qué hacemos con estos temas, ¿sí? Listo, profe, Dale, gracias. Gracias. Chao, profe, gracias, buena semana. No se olviden del presente. Chao, gracias, profe. Más dudas los que se van.